Puede pasar de ser una de las líneas más olvidadas a todo lo contrario, pero aún tiene muchos capítulos que contar. La Zaragoza-Teruel-Sagunto suma etapas en su modernización. La última, la licitación de las obras para la ampliación de gálibo en túneles y pasos superiores entre Teruel y Sagunto, que se suma a los muchos trabajos de electrificación para sacar del siglo pasado a este recorrido. Adif sacaba recientemente esta licitación en la bifurcación Teruel-Sagunto con un valor de más de 46,6 millones de euros, proyecto que podrá ser cofinanciado por el mecanismo Conectar Europa de la Unión Europea y que tendrá un plazo de ejecución de obras de 8 meses. Un paso crucial para seguir modernizando una línea que cada vez cuenta más en los planes, especialmente de mercancías para conectar el Mediterráneo y el Cantábrico e incluso en el futuro con el centro de Francia, unos trabajos que prosiguen lo ya ejecutado o en marcha. Todo esto se suma a la electrificación de la línea, quizá el paso más complejo y caro, aparte de renovación de vías y materiales, de una línea anclada en el pasado tras muchas décadas sin apenas inversión y que poco a poco va poniéndose al día, eso sí, aún con cosas pendientes, como el desdoblamiento de la vía, al menos en partes del trazado, o la corrección de tramos que puedan suponer mejoras notables tanto de tiempos de viaje como de fiabilidad, así como frecuencias, algo que ya con lo ejecutado o en marcha se conseguirá, aunque de forma más moderada. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Los responsables de ejecutar estas obras tendrán por delante desmontes y vaciados, así como actuaciones diversas en túneles y determinar las limitaciones de gálibo existentes para la explotación del servicio y definir las actuaciones necesarias a llevar a cabo para subsanarlas, proyecto que se estructurará en 4 tramos de actuación, para los cuales se redactarán proyectos independientes. Una línea ferroviaria Zaragoza-Teruel-Sagunto, o 610, que recordemos forma parte del corredor Cantábrico-Mediterráneo. Además, recientemente conocíamos que Eiffage Energía Sistemas ha creado una UTE con la empresa Teléfonos, Líneas y Centrales para electrificar esta línea, con una inversión de más de 34 millones de euros. Unas obras que concluirán con la construcción de las instalaciones necesarias para la electrificación en 25 kilovoltios del tramo que conecta Zaragoza y Teruel. En concreto, se trata de las subestaciones eléctricas de tracción de Cariñena y Villafranca, la línea aérea de alta tensión de 220 kilovoltios de acometida entre la subestación de Calamocha y la subestación de tracción de Villafranca, y los centros de autotransformación de dicho segmento en esta conexión ferroviaria entre la capital aragonesa y el Mediterráneo. Como suele ocurrir en estos casos, las obras relatadas en el vídeo provocarán la suspensión del servicio a partir de septiembre entre Teruel y Sagunto, que se quedará sin tren durante 8 meses, y en donde Renfe ya busca alternativas por autobús. Además, en Teruel se espera con ganas el esperado anuncio del regreso del tren directo con Madrid, sin transbordo, como ocurre ahora, que mejorará el viaje y ahorrará tiempos, y que debería llegar una vez se pongan en servicio los esperados trenes Abril, que liberará varios Alvia que se redistribuirán por el país, entre ellos a Teruel. Parece claro que dichos Abril echarán a andar con pasajeros el 20 o 21 de mayo, por lo que si todo va bien, ese Alvia directo con la capital de España podría comenzar su servicio en junio o julio, por lo que estaremos muy atentos a los presumibles anuncios que deberían estar al llegar a este respecto, tras tanta espera y aplazamientos. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.